Hola, hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba a su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 6. Hundiendo la hoja. Primero, la noche pasó bastante rápido. Mientras todos los demás estudiantes estaban preparando su equipo y armas para la iniciación, Viliria tenía la conveniencia de tener siempre todo su arsenal y arsenal a un pensamiento literal en todo momento. Recibió bastantes miradas de varios estudiantes en el vestuario, pero el peso cómodo de su atuendo favorito de combate hizo que su curiosidad fuera irrelevante. Debajo de sus guanteletes de caballero negro, sobre sus dedos descansaba un anillo dorado de un caballero de fina abrazado que había cometido un pecado atroz antes de conocer su desaparición, un anillo en forma de diamante con un fondo azul enmarcando un dragón bramando, un anillo de plata grabado con runas que le dio un mejor control sobre la variedad de hechizos que poseía, dados por Yorshka después de una reunión llena de lágrimas, y un anillo verde con una flor grabada en él. Ya preparada también como podía para cualquier cosa a la que el director planeara someterla, decidió dedicar su tiempo a observar a los aspirantes a estudiantes de primer año que la rodeaban. Estaban las chicas, y el chico, que conocía y titubeante llamó amigos, pero luego otros 3 estudiantes captaron su mirada fuera de la multitud presente. Los 2 primeros estaban en un par, y era un par extraño si Viliria alguna vez había visto uno. El primero era otro hombre, de piel clara, con el pelo largo y negro, atado en una cola de caballo que le llegaba hasta la mitad de la cintura, y un resaltado magenta en el lado izquierdo, que reflejaba el color de sus ojos. Ella no menospreció a un hombre femenino, después de todo, estudió las artes de la espada con Gwendolyn, fue simplemente inesperado. Su frac, de mangas largas y cuello, tenía botones rectangulares a lo largo de él en una dirección diagonal, el ribete negro y dorado combinaba sorprendentemente bien con el color verde oscuro general del abrigo y sus puños rosa tenue. La combinación de colores le recordaba vagamente a una variedad de flores visualmente atractivas que un comerciante oriental de visita había exhibido en un baile en Iritil una vez. Debajo había una camisa negra, a juego con sus zapatos negros, y sus piernas estaban cubiertas por un par de pantalones bronceados normales. Estaba tranquilo y sereno, dando una leve sonrisa mientras respondía al constante balbuceo de su compañero, quien lo había nombrado como rey media docena de veces en el último minuto. Su compañero le parecía un contraste directo. La niña era enérgica, gesticulaba salvajemente al ritmo de su discurso, aparentemente saltando de un tema a otro sin preocuparse por nada, y sin embargo, el hombre parecía que disfrutaba de sus excentricidades en lugar de sentirse molesto por ellas, incluso cuando amonestó a la niña. Y le dijo a la ahora llamada Nora que fuera con él a los acantilados. Su piel era un poco más pálida que la de él, y su corto cabello anaranjado hacía un buen trabajo en enmarcar sus ojos turquesas. Su chaleco negro con cuello terminaba en su cintura, y en su espalda había un emblema de un martillo atravesado por un rayo. Asomando por debajo del chaleco había 2 capas adicionales de ropa, una roja y otra azul. Las mangas blancas de su blusa blanca se desprendieron, comenzando unos centímetros por debajo de los hombros y terminando justo después de los codos. La parte superior tenía un pequeño corazón cortado sobre su pecho, y sus manos tenían guantes rosas sin dedos. Su falda rosa le iba desde la cintura hasta la mitad de los muslos, y sus zapatos, que también llevaban su emblema, eran blancos y rosas, con cordones rosas. Llevaba una armadura que comenzaba en los hombros y el cuello, ignoraba su busto y bajaba hasta la cintura. La última persona que captó su interés fue otra mujer, que aunque era bastante alta, no era tan alta como ella. Estaba vestida, de manera bastante extravagante, pero considerando algunos de los atuendos, o la falta de ellos, que poseían muchos de los invasores y fantasmas que había conocido durante su tiempo en Lothric, y su propia armadura / declaración de moda que no combinaba, ella no era de las que juez. Llevaba un corsé marrón, blindado, sobre el pecho con una raya marrón en el medio, y sus antebrazos estaban cubiertos por guantes por encima del codo de un tono más oscuro de marrón.
Su brazo izquierdo llevaba un brazalete de bronce con un patrón de ondas debajo del hombro, y entre el codo y la muñeca había una grebas de bronce. Su cuello estaba protegido por un gorjal de bronce, con una pequeña gema blanquecina en la parte inferior media. Su cabello era del rojo más intenso y vibrante que había visto fuera de la sangre y el tono del espíritu oscuro promedio, usado en una cola de caballo que le llegaba a la cintura y rizado suelto en un rizo. Debajo del cabello, una diadema de bronce descansaba sobre su cabeza, con un par de pequeñas esmeraldas de color verde ácido, en forma de lágrima, unidas a él con cadenas. Sus ojos eran de un verde esmeralda brillante, acentuados por una sombra de ojos verde claro alrededor de las esquinas superiores de los orbes oculares, y su piel era del mismo tono que Vilria estaba empezando a sospechar que era la norma de esta época, o al menos de la región. Ella estaba adentro. Llevaba una minifalda negra, con una faja carmesí hasta los tobillos envuelta alrededor, ambos sujetos por una combinación de un cinturón con una hebilla de bronce y un emblema de bronce con una lanza y un escudo. En el lado opuesto del emblema había dos pequeñas bolsas marrones. Sus chicharrones elaboradamente tallados iban desde debajo de sus rótulas hasta sus botas de tacón, que eran marrones con ribetes de bronce, y llegaban hasta la mitad de sus pantorrillas. Desde arriba de sus rodillas hasta la parte superior de los muslos había un par de cocinas de bronce. Los dos primeros estaban hablando entre ellos, o más bien, la chica parecía ser la que más hablaba, mientras se dirigían al lugar de reunión en los acantilados, y al pasar, Yang y Ruby comenzaron una conversación propia. Esta última estaba siendo perseguida por Weiss, quien parecía estar haciendo todo lo posible para convencerla de que estuviera en su equipo, y ella parecía no estar interesada, aunque Weiss no entendía las indirectas. La heredera la salvó de seguir molestando cuando Jaune se entrometió, incluso cuando Viliria se encerró en sí misma para observar más de cerca los procedimientos. ¿Sabes qué más es genial?, dijo. Yo. Jaune Ark. Encantado de conocerte. Weiss se sorprendió y le preguntó, ¿estás coqueteando conmigo? Incluso cuando la pelirroja se animó ante la inesperada parada y respondió con un encantado de conocerte, Jaune. No te preocupes, no tienes que avergonzarte, respondió la rubia, entonces, he estado escuchando rumores sobre equipos. Estaba pensando que tú y yo haríamos uno bueno. ¿Qué dices? En realidad, creo que los equipos están compuestos por 4 estudiantes cada uno, así que, el pelirrojo fue interrumpido por Jaune, quien continuó con su cada vez más vergonzoso intento de ser suave con, no lo digas. Bueno, cosas calientes, juega bien tus cartas y quizás puedas unirte al equipo ganador. Weiss soltó un bufido de disgusto y se colocó entre ellos, sosteniendo ambos con los brazos extendidos, antes de intentar apagar al hombre. Jaune, ¿tienes idea de con quién estás hablando? Ni en lo más mínimo, Ángel de la Nieve. Viliria se encontró resistiendo el impulso de ponerse la palma de la mano, solo retenida por el recuerdo del dolor de la última vez que lo hizo mientras usaba metal sobre su rostro. Esta, señaló el Schne hacia la mujer más alta detrás de ella, es Pirra Nikos. Hola de nuevo. Pirra se graduó en la parte superior de sus clases en Santum. Nunca he oído hablar de eso, dijo Jaune inexpresivamente. Ganó el torneo regional Mistral 4 años seguidos, un nuevo récord. ¿El qué? Weiss entrecerró los ojos, antes de gritarle al hombre denso que tenía delante. Está en la parte delantera de todas las cajas de calabazas de Marshmallow Pete. Jaune juntó las manos frente a su rostro y soltó un grito ahogado, ese eres tú. Solo hacen eso para atletas estrella y personajes de dibujos animados. Sí, fue muy bueno. Pirra se convirtió en parte de la conversación nuevamente. Lamentablemente, no es muy bueno para ti. Weiss respiró hondo para seguir menospreciando a Jaune, pero Viliria decidió evitarle más desprecio al hombre interesándose en la conversación. En realidad, nunca he oído hablar de los 3. Aunque eso no es difícil cuando pasaste la mayor parte de tu vida en una ciudad que no ha tenido contacto con el mundo exterior en más de un milenio, y luego pasaste un año viajando a través de 2 continentes y navegando por el mar en un bote que tú mismo hiciste. Saludos, Pirra Nikos, soy Viliria Avalon, encantada de conocerte, dijo, extendiendo su mano para estrecharla. Hola Viliria, es un placer conocerte también.
Aunque entiendo por qué, todavía estoy bastante sorprendido de que no me conozcas. Pensé con certeza que habrías oído hablar de mí mientras pasabas por un asentamiento u otro. Soy bastante conocida, terminó con algo de pesar, mientras completaba el apretón de manos con los apagados. El primer asentamiento que encontré después de que comenzara mi viaje fue en realidad hace menos de una semana. Estaba comenzando a pensar que el resto del mundo estaba deshabitado, por el bien de Gwyn. Entonces, de repente, estoy corriendo por una aldea lanzando hechizos de izquierda a derecha para salvar a inocentes de Grimm. Aparentemente, un cazador dijo que era bastante buena, y lo siguiente que sé es que estoy hablando con el director sobre cómo asistir a la academia, dijo encogiéndose de hombros. Y sí, dije hechizos. Y supuestamente, el resto del mundo fuera de Iritil ha olvidado la magia, así que tengo la intención de inculcar algo de conocimiento sobre los arcanos a mis compañeros mientras estoy aquí. Oh, eso es muy interesante. Espero que estés dispuesto a enseñarme, ser capaz de lanzar magia suena increíble. Antes de que Viliria pudiera responder, fue interrumpida por el sistema de megafonía, que pidió podrían todos los estudiantes de primer año presentarse a Beacon Cliff para la iniciación. Bueno, parece que tenemos que atravesar este muro de niebla ahora. Los veré a todos en los acantilados, dijo Viliria mientras comenzaba a caminar hacia la salida, levantando su puño derecho en un gesto tranquilo de resolución por capricho. «Wow, eso es nervioso», susurró Jaune, a lo que Weiss lo miró con incredulidad, mientras Pirra se reía. Jan y Ruby se acercó a ellos en este momento, y mientras Ruby era también, pero no vocalmente así, impresionado por la salida de un Kindled, Jan simplemente pidió al grupo, «¿Ella serio solo tratar de hacer una salida Edgelord?» Me hicieron no pegue ella como el tipo de personaje que se esfuerza demasiado en ponerse nervioso. 10 minutos después, el alumnado de primer año se reunió en pequeñas plataformas. El acantilado en el borde de la meseta ofrecía una vista asombrosa del bosque Esmeralda. Ospin se puso de pie con una taza de té, mientras que el profesor Godwich permaneció impasible, pergamino en mano y listo para calificar. El director fue a dar un discurso e instrucciones finales antes de que comenzara la iniciación. Durante años, se han entrenado para convertirse en guerreros, y hoy, sus habilidades serán evaluadas en el bosque Esmeralda. Glinda se hizo cargo, ahora, estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado rumores sobre la asignación de equipos. Bueno, permítanos poner fin a su confusión. Cada uno de ustedes tendrá compañeros de equipo, hoy. Ruby soltó un sonido de consternación antes de que Ospin continuara. Estos compañeros de equipo estarán contigo por el resto de tu tiempo aquí en Beacon, por lo que es mejor para ti que te emparejen con alguien con quien puedas trabajar bien. Otra vocalización consternada del segador rojo. Dicho esto, la primera persona con la que hagas contacto visual después del aterrizaje será tu pareja durante los próximos 4 años. ¿Qué? Ruby chilló, y aunque Viliria no estaba consternada, per se, solo pensó que tal sistema, aunque aleatorio, todavía era estúpido. También escuchó la voz de Nora, probablemente hablando con Ren, pronunciando un bes. Te lo dije. Antes de que el director continuara. Después de haber asoció, hacer su camino hasta el extremo norte de la selva. Se encontrará con la oposición en el camino. No duden en destruir todo en su camino, o que va a morir. Un sorbo audible de Jaune, y luego, serás monitoreado y calificado durante tu iniciación, pero nuestros instructores no intervendrán. Encontrarás un templo abandonado al final del camino, que contiene varias reliquias. Cada par debe elija uno y regrese a la cima del acantilado. Consideraremos ese elemento, así como su posición, y lo calificaremos adecuadamente. ¿Hay alguna pregunta? Jaune inmediatamente levantó la mano y preguntó. Sí, señor. Ospin lo ignoró y continuó como si no se lo hubiera pedido en primer lugar. Bien. Ahora, tomen sus posiciones. Los futuros aprendices de cazadores se colocaron en posiciones preparadas, mientras que Viliria simplemente preparó su guadaña y dobló las rodillas. Señor. Preguntó Jaune de nuevo. Tengo una pregunta. Viliria escuchó el sonido de un mecanismo y observó a Weiss navegar hacia el bosque.
Haciendo una doble toma, vio que la plataforma en la que estaba la heredera había actuado como un resorte y la lanzó. Mirando hacia abajo, vio la plataforma en la que estaba parada, y rápidamente sumó 2 y 2 cuando el siguiente estudiante se lanzó. Con una fuerte inhalación de aire, sintonizó a Jaune mientras frenéticamente buscaba a tientas para quitarse el guantelete izquierdo. Ninguno de los otros estudiantes vio la piel blanca como una sábana en su mano. Se quitó el anillo verde del dedo y, con un destello de cenizas, fue reemplazado por un anillo de plata con un gato con ojos de zafiros tallados en él. Suspiró aliviada mientras se ponía el guante de nuevo, antes de maldecir mentalmente a Ozpin como un psicópata, y de repente se arrepintió de haber firmado esa renuncia hace unos días. Vio a la persona junto a su lanzamiento, boing. Con una ráfaga de viento, ella estaba en el aire, lanzándose sobre el bosque de abajo. Disfrutó de la vista mientras estaba en caída libre, esperando hasta que la gravedad comenzara a dominarla más que su impulso horizontal. Cuando comenzó a caer al bosque de abajo, empujó sus manos hacia el suelo y estallaron explosiones gemelas de llamas brillantes, y mientras repetía el hechizo, continuó deteniendo su impulso descendente. Al llegar a la línea de árboles, sacó la guadaña de Friede y se balanceó, enganchando la hoja en el tronco de un árbol para debilitar aún más el control de la gravedad, y mientras cortaba limpiamente el tercio superior del árbol y comenzó a caer detrás de ella, redujo significativamente su velocidad. Doblando las rodillas, enfundó el arma de nuevo y cerró los últimos metros hasta el suelo. Se enderezó, levantó las manos a la altura del pecho y las miró, y se palmeó, antes de suspirar y luego gritar. Tetas de Guinevere, no estoy muerta. No estoy muerta. Toma eso, gravedad. Biliria 20. 3, Gravity 78. Estoy cerrando la brecha, Guin, maldita sea. 11 mirando a su alrededor, rápidamente verificó que nadie escuchó ese arrebato en particular, o al menos no estaba lo suficientemente cerca para confirmar de inmediato que era ella, antes de comenzar a continuar en la dirección en la que había sido lanzada. Había estado caminando durante bastante tiempo y no había visto ni un alma en todo ese tiempo. Ella acababa de llegar a la entrada de una cueva con algunas pinturas toscas de personas y un escorpión gigante en el exterior, y estaba debatiendo si encender o no una antorcha e investigar. De repente, escuchó pasos que se acercaban y 2 voces en una conversación. ¿Y estás seguro de que es así, Pirra? Una voz que rápidamente identificó como la de Jaune. Mantuve un registro de qué camino tomar en el camino hacia abajo, y definitivamente es en esta dirección general, respondió la pelirroja. Ambos asomaron detrás de un árbol, caminando en su dirección, todavía sin notarla. Ella decidió rectificar eso. Oh, amigos. Encantado de conoceros aquí. Los dos levantaron la vista de su propia conversación hacia ella, y ambos saludaron, antes de que Pirra preguntara con preocupación. ¿Aún no tienes pareja, Biliria? Me temo que no. Son las 2 primeras personas que veo desde el aterrizaje. Como dicen en casa, esta próxima hoguera está resultando difícil de alcanzar. Ambos la miraron sin comprender. Los hombros del desafortunado se desplomaron. Voy a necesitar echar un vistazo largo para descubrir la lengua vernácula de las frases por aquí. De todos modos, encontré esta cueva antes de que aparecieras. ¿Crees que aquí es donde está la reliquia? Preguntó Jaune. Una parte de mí piensa que esta es una idea terrible. Pero otra parte también quiere mirar dentro de la cueva, respondió el iritigiano. Tus pensamientos, Pirra. Es en la dirección general en la que tenemos que ir, así que vale la pena echarle un vistazo, añadió vacilante el Mistral. 3 minutos más tarde, estaban caminando en el agua hasta los tobillos en la cueva, Jaune sosteniendo una antorcha que él insistió en hacer, incluso cuando Biliria dijo que podía evocar una propia. La luna negra tomó la delantera, con Pirra en la retaguardia y el portador de la antorcha en el medio. Estoy empezando a pensar que esto no es todo ahora, dijo Pirra. Biliria simplemente miró hacia atrás y se encogió de hombros, estando bien con cualquiera de las decisiones que tomaron. Vamos Pirra, hice una antorcha. Siénteme por como 5 más, con un grito, el rubio tropezó y la antorcha se metió en el agua y se apagó. ¡Ay!
La oscuridad en la que estaban parados fue repentinamente rechazada cuando una bola dorada de luz se colocó en una posición flotante sobre Biliria, unas pocas motas doradas salieron de su bastón. Sabes, aprendí este hechizo hace siglos, pero creo que esta es la primera vez que utilizo la luz fundida con un propósito práctico. Además, ¿alguien más siente que esta cueva es más cálida de lo que debería ser? Uno sí, estaba a punto de comentar lo mismo, dijo la otra mujer del grupo. Quizás deberíamos irnos. Nos debe, Wood, estoy curioso en cuanto a la causa, y que tendrá la luz, Pirra, que sufrió una derrota en votos, suspiró y siguió a sus dos compañeras, moviéndose en silencio unos pasos más antes de que la mujer que controlaba su fuente de luz hablara de nuevo. Entonces, Pirra, ¿cómo se llama tu arma? Animándose al cambio de tema, respondió. Mi arma se llama Milo, levantó su jabalina, se transforma en un rifle Yunzipos, y el escudo se llama Akouo, finalizó mientras blandía el dipilón. Herramienta defensiva de estilo para dar énfasis. Muy interesante, respondió Biliria mientras el trío caminaba por otra esquina, encontrándose de repente cara a cara con un gigantesco escorpión Grimm, con un aguijón dorado brillante en la cola, y múltiples rasguños y pedazos de tierra y hierba sobre él, insinuando su edad extrema. Pasaron 4 cosas en los siguientes 5 segundos. En primer lugar, Biliria notó que de los libros que había leído en los últimos días, el Grimm fue llamado un acechador de la muerte. En segundo lugar, cuando la cosa comenzó a levantarse del suelo y siseó, fue que recordó que los Grimm mayores eran mucho más grandes, más poderosos e inteligentes que sus contrapartes más jóvenes. La tercera fue su declaración en blanco cuando sus dos compañeras se unieron a ella para mirar a la furiosa bestia frente a ellos. De repente, realmente lamento esto. El cuarto era ella apuntando con su bastón al Deathstalker mientras este comenzaba a cargar con una luz azul cristalina. Pirra y Jaune salieron corriendo de la cueva, ganando algo de distancia antes de detenerse y darse la vuelta. Desde el interior de la cueva llegaron las vocalizaciones enfurecidas de los Grimm y los chillidos de la hechicería cristalina, seguidos por Biliria corriendo a toda velocidad, justo a tiempo para que el Deathstalker saliera por la entrada, enviando rocas y tierra por todas partes, rugiendo mientras se elevó a su altura máxima. La apagada llamó a sus compañeros mientras miraba a su oponente. Bueno, mierda. Esa cosa tiene demasiadas piernas y demasiada masa para escapar, así que tenemos que encontrar un lugar donde no quepa, lo cual no creo que podamos hacer en los próximos minutos, o matarlo. Oh, dioses, se quejó Jaune. El acechador de la muerte agitó su aguijón hacia adelante, y Biliria se apartó del camino, burlándose de ella con un tendrás que esforzarte más que eso. Seguida inmediatamente por 2 evasiones más de 2 intentos más de ensartarla. Sacó su campanilla y la tiró hacia atrás mientras lloraba, otorgado al hombre como muestra del poder del gran padre de todo, a sus mensajeros se les dio una corona del camino del blanco. Mientras lanzaba su mano hacia adelante, un disco blanco se materializó alrededor del timbre y se deslizó hacia adelante, el Deathstalker apartó la cola de su camino en el último segundo. El mayor de los Grimm entrecerró sus muchos ojos rojos hacia ella, deslizándose hacia adelante amenazadoramente mientras Biliria enfundaba tranquilamente su catalizador y sacaba su guadaña con ambas manos. Giró su cola hacia atrás para atacar de nuevo, solo para que el disco volviera volando, cortando limpiamente su cola y cortando el extremo del apéndice antes de disiparse justo antes de que golpeara a su lanzador. Gritó de rabia y dolor, saltando hacia adelante e intentando usar sus garras para golpear a los que no se habían encendido, pero ella rodó hacia adelante y aterrizó 2 cortes rápidos con su guadaña contra la articulación detrás de su garra izquierda, lo que provocó que el hielo estallara en el lugar donde estaba la garra. Hoja hizo contacto. Intentó usar sus mandíbulas para morderla, y ella esquivó el ataque telegrafiado una vez más, aterrizando otros 2 golpes, viendo cómo el hielo se extendía más. Lanzando la precaución al viento, se lanzó hacia adelante, aterrizando un 5.º golpe, y con un crujido gélido, el hielo en la articulación de repente se solidificó y se hundió dentro y debajo de la quitina de la bestia.
En lugar de alejarse rodando, saltó por encima del siguiente golpe de la garra congelada, aterrizando sobre ella y trepando hasta la articulación congelada, girando en medio del salto para colocarse en la parte no congelada de la extremidad en el costado de su cuerpo principal. Colocando su mano izquierda en el hielo, deseó las llamas en las profundidades de su alma, y un torrente de fuego negro estalló, rompiendo por completo el hielo que golpeó, haciendo que la garra cortada cayera al suelo. Aterrizando otros 2 golpes, viendo cómo el hielo se extendía aún más. Lanzando la precaución al viento, se lanzó hacia adelante, aterrizando un 5.º golpe, y con un crujido gélido, el hielo en la articulación de repente se solidificó y se hundió dentro y debajo de la quitina de la bestia. En lugar de alejarse rodando, saltó por encima del siguiente golpe de la garra congelada, aterrizando sobre ella y trepando hasta la articulación congelada, girando en medio del salto para colocarse en la parte no congelada de la extremidad en el costado de su cuerpo principal. Colocando su mano izquierda en el hielo, deseó las llamas en las profundidades de su alma, y un torrente de fuego negro estalló, rompiendo por completo el hielo que golpeó, haciendo que la garra cortada cayera al suelo. Aterrizando otros 2 golpes, viendo cómo el hielo se extendía aún más. Lanzando la precaución al viento, se lanzó hacia adelante, aterrizando un 5.º golpe, y con un crujido gélido, el hielo en la articulación de repente se solidificó y se hundió dentro y debajo de la quitina de la bestia. En lugar de alejarse rodando, saltó por encima del siguiente golpe de la garra congelada, aterrizando sobre ella y trepando hasta la articulación congelada, girando en medio del salto para colocarse en la parte no congelada de la extremidad en el costado de su cuerpo principal. Colocando su mano izquierda en el hielo, deseó las llamas en las profundidades de su alma, y un torrente de fuego negro estalló, rompiendo por completo el hielo que golpeó, haciendo que la garra cortada cayera al suelo. El hielo de la articulación se solidificó repentinamente y se hundió dentro y debajo de la quitina de la bestia. En lugar de alejarse rodando, saltó por encima del siguiente golpe de la garra congelada, aterrizando sobre ella y trepando hasta la articulación congelada, girando en medio del salto para colocarse en la parte no congelada de la extremidad en el costado de su cuerpo principal. Colocando su mano izquierda en el hielo, deseó las llamas en las profundidades de su alma, y un torrente de fuego negro estalló, rompiendo por completo el hielo que golpeó, haciendo que la garra cortada cayera al suelo. El hielo de la articulación se solidificó repentinamente y se hundió dentro y debajo de la quitina de la bestia. En lugar de alejarse rodando, saltó por encima del siguiente golpe de la garra congelada, aterrizando sobre ella y trepando hasta la articulación congelada, girando en medio del salto para colocarse en la parte no congelada de la extremidad en el costado de su cuerpo principal. Colocando su mano izquierda en el hielo, deseó las llamas en las profundidades de su alma, y un torrente de fuego negro estalló, rompiendo por completo el hielo que golpeó, haciendo que la garra cortada cayera al suelo. Enfurecido, el Deathstalker movió sus piernas y azotó el resto de su extremidad anterior izquierda para tirar al no encendido, levantando su garra restante para golpearla mientras aún estaba en el suelo. En el último segundo, una ráfaga de brasas provocó un escudo llevado por los caballeros negros de Gwyn, que absorbió la fuerza del golpe con un sonido metálico y salvó a los no muertos de lesiones. Ella rodó desde su posición semipropensa a la vulnerable izquierda del Grim, cambiando su guadaña por su ballesta, encendiendo el fuego automático antes de soltar un torrente de relámpagos, más impactantes como una mera irritación eléctrica, mientras se incrustaban en la gruesa armadura natural de la bestia. Pero uno aterrizó directamente en uno de los ojos del lado izquierdo. Gritando de agonía, obstaculizado por su visión reducida, el animal abisal se movió a su izquierda directamente hacia Viliria. Pillada con la guardia baja por la bestia, que usaba su propia masa como arma, apenas logró levantar su escudo para protegerse cuando se estrelló contra ella, llevándola con su impulso antes de que la golpeara contra un árbol, dejándola sin aire. Mientras retrocedía y preparaba sus mandíbulas para desmembrar al ser que lo había dañado tan gravemente, Jaune entró corriendo, con el escudo fuera y la espada levantada por encima de su cabeza mientras lanzaba un grito de batalla. Por algún milagro, Crosiamors logró hundirse en uno de sus ojos derechos, y el Deathstalker volvió a gritar cuando su vista se redujo aún más.
Pirra lo siguió de inmediato y apuñaló a otro con Milo en su configuración de lanza, antes de que Grimm sacara su garra restante y los alejara a ambos, levantándola para golpear al joven Ark. Apenas logró levantar su escudo para protegerse cuando se estrelló contra ella, llevándola con su impulso antes de que la golpeara contra un árbol, dejándola sin aire. Mientras retrocedía y preparaba sus mandíbulas para desmembrar al ser que lo había dañado tan gravemente, Jaune entró corriendo, con el escudo fuera y la espada levantada por encima de su cabeza mientras lanzaba un grito de batalla. Por algún milagro, Crosiamors logró hundirse en uno de sus ojos derechos, y el Deathstalker volvió a gritar cuando su vista se redujo aún más. Pirra lo siguió de inmediato y apuñaló a otro con Milo en su configuración de lanza, antes de que Grimm sacara su garra restante y los alejara a ambos, levantándola para golpear al joven Ark. Apenas logró levantar su escudo para protegerse cuando se estrelló contra ella, llevándola con su impulso antes de que la golpeara contra un árbol, dejándola sin aire. Mientras retrocedía y preparaba sus mandíbulas para desmembrar al ser que lo había dañado tan gravemente, Jaune entró corriendo, con el escudo fuera y la espada levantada por encima de su cabeza mientras lanzaba un grito de batalla. Por algún milagro, Crosiamors logró hundirse en uno de sus ojos derechos, y el Deathstalker volvió a gritar cuando su vista se redujo aún más. Pirra lo siguió de inmediato y apuñaló a otro con Milo en su configuración de lanza, antes de que Grimm sacara su garra restante y los alejara a ambos, levantándola para golpear al joven Ark, dejándola sin aliento. Mientras retrocedía y preparaba sus mandíbulas para desmembrar al ser que lo había dañado tan gravemente, Jaune entró corriendo, con el escudo fuera y la espada levantada por encima de su cabeza mientras lanzaba un grito de batalla. Por algún milagro, Crosiamors logró hundirse en uno de sus ojos derechos, y el Deathstalker volvió a gritar cuando su vista se redujo aún más. Pirra lo siguió de inmediato y apuñaló a otro con Milo en su configuración de lanza, antes de que Grimm sacara su garra restante y los alejara a ambos, levantándola para golpear al joven Ark, dejándola sin aliento. Mientras retrocedía y preparaba sus mandíbulas para desmembrar al ser que lo había dañado tan gravemente, Jaune entró corriendo, con el escudo fuera y la espada levantada por encima de su cabeza mientras lanzaba un grito de batalla. Por algún milagro, Crosiamors logró hundirse en uno de sus ojos derechos, y el Deathstalker volvió a gritar cuando su vista se redujo aún más. Pirra lo siguió de inmediato y apuñaló a otro con Milo en su configuración de lanza, antes de que Grimm sacara su garra restante y los alejara a ambos, levantándola para golpear al joven Ark. Y el acechador de la muerte chilló de nuevo cuando su vista se redujo aún más. Pirra lo siguió de inmediato y apuñaló a otro con Milo en su configuración de lanza, antes de que Grimm sacara su garra restante y los alejara a ambos, levantándola para golpear al joven Ark. Y el acechador de la muerte chilló de nuevo cuando su vista se redujo aún más. Pirra lo siguió de inmediato y apuñaló a otro con Milo en su configuración de lanza, antes de que Grimm sacara su garra restante y los alejara a ambos, levantándola para golpear al joven Ark 4 una vez más se impidió que causara daño, ya que con un chillido de tono diferente, una lanza de alma de cristal se lanzó hacia adelante y la atravesó, saliendo por el otro lado y causando graves daños a lo que pasaba por sus partes internas. Cuando Jaune y Pirra volvieron a levantarse, Biliria alteró frenéticamente entre bloquear y esquivar el apéndice ofensivo y las mandíbulas restantes de la cosa. Jaune de repente gritó: «Pirra, distráelo». Biliria, termina con un hechizo loco. Con un asentimiento de ambas mujeres y un chirrido de piezas mecánicas, Pirra cambió su lanza a un rifle, apuntó y disparó un tiro en uno de sus ojos destrozados. Enloquecido más allá del punto de la cordura, el acechador de la muerte anciano abandonó su objetivo actual y se dirigió hacia ellos, solo para que la voz de Biliria sonara de nuevo mientras preparaba el timbre de Yorshka y corría hacia el Grimm. El gran Lorwyn lidera a sus caballeros contra el Eterno, nubes de grandes hileras navegando, y rayos de oro estallando. Sin embargo, cuando incluso todos sus esfuerzos fracasaron en hacer que sus escamas se rompieran, siempre fueron destrozados por sus estacas relámpago. Alrededor de su timbre, un rayo dorado de un rayo capturado cobró vida y, saltando, golpeó la cabeza del acechador de la muerte con la estaca del relámpago, atravesando su exoesqueleto y friendo por completo el equivalente de Grimm a un cerebro.
suficiente energía transportada a través de que el rayo aún explotó al impactar, parte de él chocando contra el otro lado de la bestia, ya que sus patas se dieron repentinamente y se estrelló contra el suelo. El humo negro salió del cadáver cuando comenzó a evaporarse como todos de su especie asesinada lo hizo. Nadie notó las volutas de humo blanco en todo el negro que se dirigían a Viliria, absorbidas por su señal oscura. Respirando pesadamente, Viliria dio un paso atrás, inspeccionando su obra, antes de estallar en carcajadas, saltando de alegría y gritando mientras agitaba los puños en el aire. Su felicidad fue contagiosa, las sonrisas estallaron en los rostros de Jaune y Pirra también, incluso cuando el joven finalmente habló con un simple, «Dios mío, en realidad acabamos de hacer eso». «Lo sé», respondió Viliria, «por cierto, gracias por salvarme. Eso habría dolido mucho si hubiera aterrizado». Esa cosa definitivamente estaba en el extremo más grande de la lista de cosas de muchas patas que he dejado. Al menos era solo un escorpión gigante. ¿Solo un escorpión gigante? Jaune replicó con incredulidad, lo que podría posiblemente ser peor que eso. Un cangrejo gigante, dijo, completamente sería dos y cómo, ¿es peor un cangrejo gigante? Pirra preguntó. Créame, lo sé por experiencia.